Desde el corte te interrumpí porque estábamos hablando justamente de los efectos nocivos que se ha confirmado que tienen las pantallas para los niños que hoy día están llevando su entretención, encerrados en la casa por lo menos hasta hace poco tiempo, ¿cierto? Y también su nivel de estudio a través de una pantalla. Sí, y yo creo que el problema combina esta cadena causal, es complicada porque uno tiene educación que se combina con economía, que se combina con relaciones sociales. Sí. Y una de las cosas llamativas tiene que ver con si es la agresividad que observamos en redes, en la calle. Hay que pensar, en fin, cómo trataron a la tía Pikachu, digamos, hace algunas semanas atrás. Que la gente no sabía por qué le estaba pegando, porque los demás le pegaban. Así es. Claro. Lo hacían por imitación, ¿te acuerdas que ella dijo? Sí, le decían, ¿por qué le pegaban? No sé. Su marido le preguntó, no sé, ¿por qué le está tirando cerveza? ¿Por qué? ¿Por qué no lo sé. Está latente esa frustración que finalmente se gatilla en agresividad? Y una de las cosas que exploramos en el libro fue, por ejemplo, niveles de estrés. Está también comprobado que el estrés no solamente te hace más sensible, sino que te vuelca respuestas irracionales o emocionales. Y también cabe hacerse la pregunta, digamos, o sea, ¿por qué estamos en una sociedad que tiene esos niveles de estrés, esos niveles de exigencia, esas bajas de empatía y esas circunstancias en donde somos una especie de engranaje en un sistema productivo que no nos reconoce como con un yo, como con una identidad? Yo no quiero sonar marxista, pero Marx hablaba de eso. Marx hablaba de la alienación, de cómo en un sistema económico finalmente pierdes tu sentido de identidad. El hombre iluminado. Claro, y tu sentido de yo, en parte porque hay que trabajar y es una especie de ciclo que no se termina. Y no habrá algo de eso en la agresividad que vemos en el hogar, que vemos en la calle, que vemos en las redes. ¿Vamos a vivir una especie de estrés, de crisis posguerra? De alguna forma todos nosotros nos vamos a ver enfrentados a esas situaciones, a esos efectos. Claro, post-COVID, pero que es más conocido. Bueno, se va a abrir esta especie de nuevo mundo, llamémoslo así, en donde no sabemos bien la dirección. Por eso yo insistía tanto en esta idea de tenemos liderazgos, tenemos virtud, tenemos estandartes, tenemos instituciones. Porque también es cierto, había un retroceso de la democracia, había un retroceso de la racionalidad, pero también las instituciones por todos lados, a nivel mundial, han empezado a cuestionarse y a criticarse. Y cuando se destruyen, bueno, hay que o levantar algo nuevo o reconstruir lo que la digitalización, pero el mundo digital es una pandemia, entendido como contagio, imitación, rápida expansión, personas que quedan consumidas por eso, otros sobreviven, otros cambian. ¿Puede ser considerado una pandemia? No quiero hablarlo en fácil, pero ya que te tenemos a ti, que puede hacer, digamos, una conclusión más profunda, me parece que están como ahí, digamos, o sea, digamos, sus resultados pueden ser similares a gran escala. Y nadie se salva, porque los 7.000 millones de habitantes que hay hoy en día, por lo menos más de la mitad lo ocupan. Sí. Yo creo que una pregunta es el qué y otra pregunta es el cómo. Y hemos estado fallando, me parece a mí, en el cómo. Es decir, en utilizar las redes sociales, o lo que sea, la digitalización, etcétera, para fines que no se encuentran en su naturaleza, por así decir. Un ejemplo que es un ejemplo muy conocido es que se ha demostrado que las redes sociales son foco de radicalización. Entonces, no cabría enfrentar eso, no cabría repensar la forma en cómo las redes sociales son cajas de resonancia, son confirmación, ¿no es cierto? Son una especie como de grupo donde no escucho a los demás, etcétera. Claro. Yo creo que Twitter ha dado algunas señales. Por ejemplo, silenció a Donald Trump el año pasado, en parte porque estaba haciendo llamados explícitos a la discriminación racial y otro tipo de cosas. Y creo yo que esa señal que dio Twitter es una señal que va a empezar a replicarse. No sé si Zuckerberg va a tomar la decisión, porque creo que hay otros intereses en juego ahí. Sí. Pero es posible que las redes sociales de hoy sean muy distintas a las redes sociales que vamos a tener en 5 años más. Hablaste hace un momento de la ausencia de líderes, que por lo menos a mí me parece que es algo preocupante, porque cuando tú ves que no hay líderes positivos, que está ausente, que está vacante el espacio... Virtuoso, me gusta esa palabra, bonito. Lo puede tomar cualquier charlatán. Claro. Y ante esa ausencia sucede, es algo complejo. ¿Ves que esa sea una posibilidad en el tiempo, que en el fondo, al no haber líderes positivos, como decías tú, ¿dónde está el próximo Gandhi? Como anticristo. Claro, aparezca uno que sea todo lo contrario, que sea uno de un discurso mucho más cerrado y que juegue con esa ignorancia y poca tolerancia que tiene la gente con un discurso más facilista? Bueno, ya lo vimos, de hecho. O sea, yo mencioné más de alguna ocasión el tema de la década de los 20. Mussolini toma el poder en 1919. Y lo toma en base a que, en realidad no Mussolini toma el poder, pero el fascismo italiano emerge en 1919. En parte porque todos los líderes antiguos habían perdido legitimidad. Y esto era algo nuevo.
Con Hitler pasa lo mismo. Los fascismos europeos recogen la destrucción del mundo antiguo. Claro. Exacto. Y creo que en el siglo XXI estamos observando ese cuestionamiento, esa crítica, ese derrumbe de ese mundo antiguo que viene reemplazado con esta decisión. O tenemos gente como Duterte, o tenemos gente como Víctor Orbán en Hungría, o eventualmente como Bolsonaro, o intentamos de eso, que ya tenemos en la evidencia de la historia, pensar en algo distinto, ¿no? Pensar en algo donde más que dividir, más que esa bipolaridad que está tan presente en todos lados, intentamos unir. Y el problema hoy día es que unir no tiene ganancia electoral. Y ese es el problema, al menos personal, que tengo yo. Mira. De que buscar el consenso, buscar el diálogo, buscar la unidad, no te da tributo electoral. Entonces, por eso el dilema es tan complicado. Es que es un problema, porque no te van a votar de verdad. O sea, No crece en la... no, si está complejo. Es tremendo. Mira, te quiero llevar de nuevo al tema COVID, Guido, porque hace muy poquito Pfizer junto a BioNTech, que son los que han generado la vacuna que más se ha puesto en el mundo, ¿cierto? El viernes pasado se solicitó la autorización y ya lo vemos en pantalla. Dice, Pfizer anuncia una píldora antiviral que evita el 89% de hospitalizaciones y muertes de pacientes de COVID. Actualmente sabemos que en la UCI, por ejemplo, las personas que están falleciendo son los que no están vacunados. BioBio también lo trae. Dice, Reino Unido aprueba uso de emergencia de este fármaco que podría ayudar y podría ser una no sé si un sustituto, pero también un complemento a la vacunación. Este tipo de medicamentos, si llega a funcionar, que ya se dice que los ensayos clínicos tendrían una eficacia de un 89% en la reducción del riesgo de la hospitalización, ¿podría venir a traer un poquito más de calma, quizás un poquito más de paz, en el sentido de saber que existe una luz al final de este túnel o un pequeño control que nos pueda hacer tener una estabilidad ya de una manera más permanente de aquí en adelante? Sí, con un detalle, y es que suponer de que vamos a, comillas, volver a la normalidad es un mito. Sí. Es decir, ya no hay vuelta a lo que alguna vez hubo Soltemos en esa este idea. país o en este mundo. Yo creo que lo que hay va a ser algo completamente distinto. Un ejemplo trivial y un ejemplo un poco más abstracto. Yo creo que es plausible, por ejemplo, que hábitos como este, todos estamos acá así, se mantengan en el tiempo. Porque han demostrado ser eficaces, por ejemplo, en periodos de contagio de resfríos comunes. Influenza, por ejemplo. Y de hecho lo comentamos, ¿no es cierto? En países asiáticos muy normalizado cosas como esta. Y no pegó tan fuerte. Claro, y es posible que eso sea. Y desde un punto de vista más abstracto, yo creo que va a estar más permanente y más presente la idea de que esa estabilidad, que también estamos un poco con los somníferos, estamos fumando opio finalmente bajo la idea de que el mundo que teníamos enfrente era estable, no es realmente tan así. Claro. Que la crisis que estamos experimentando en la pandemia hoy es la antesala para la verdadera crisis humana que vamos a tener en 15 años o en 20 años más, que el cambio climático. O sea, si pensamos que esto es un desastre, un total y un colapso civilizatorio, hay que pensar en un mediano tiempo de plazo hacia el futuro para darse cuenta de lo que va a venir. Ahora, eso al menos permite prepararnos psíquicamente, emocionalmente, psicológicamente, para enfrentar las crisis que van a venir. El abandono de la ciudad está en tu libro, hay una proyección, hay gente que por primera vez va a considerar, ¿saben qué? He vivido todo bien en mi ciudad, está mi trabajo y todo, y en realidad me acabo de dar cuenta, gracias a todo esto, o por causa de esto, que era una vida de mierda. Me voy acá. Mira, Miguel Nazar escribe el capítulo de urbanismo en el libro. Él es director de la Facultad de Arquitectura de la sede de Concepción de la universidad. Y él lo que le pone atención es, por un lado, el hecho de que habitamos una ciudad que es al mismo tiempo muchas ciudades. Claro. En el sentido de que, sí, habitamos Santiago, pero Hay muchos Santiago. hay muchos Santiago. Y muchas Muchos realidades. reinos, Y esas diversidades no están en el inconsciente colectivo y a veces incluso ni siquiera está en la autoridad central. Lo hablamos con el tema de la educación, cómo la educación demuestra que hay un espectro entre la plena virtualidad y el acceso total y la precariedad absoluta. Y lo mismo creo yo que se puede decir de la ciudad. Y lo mismo tiene que ver con esta idea, que uno lo observa, lo escucha, en torno a que no es que la ciudad ya la detestemos, sino que lo que la ciudad simboliza y representa no está haciendo mucho ruido. ¿Qué nos representa la ciudad? La velocidad, el movimiento, la incertidumbre, el hecho de que lo que hay que tener mañana en realidad habría que tenerlo antes de ayer, etc. Y esa sensación de un mundo que no puedo controlar y que se me escapa de las manos. Pues nos estamos haciendo viejos, permítanme decírselo, ¿no? Por desgracia. Por desgracia. No va a venir.
Y esa sensación de desamparo la encuentro en un refugio, como puede ser una zona urbana. Pero el teletrabajo está ayudando a eso. Yo voy a poner un ejemplo personal. Tengo un amigo que, gracias a todo esto, hace teletrabajo y se fue a vivir a la playa. Y arrendó una pequeña piececita para no caer en esto de levantarte de tu cama, entrar al living y estar en la oficina, para ir a trabajar y tener un poco de horarios. Y me decía, claro, yo estoy en Chile, una rutina. Claro, yo estoy en la playa, mi jefa está en Costa Rica y ella le rinde al jefe que está en Francia. Entonces pareciera que el teletrabajo, en algunas ocasiones, yo voy a poner un ejemplo, a mí alguien tuvo que llevarme una caja con una lavadora a mi casa y yo me decía, ¿usted por qué está acá? Estoy en teletrabajo. ¿Qué suerte? Me decía, y por tanto decía, no veo ninguna suerte. Claro, si tú haces trabajo de mudanza, claro, no tienes cómo hacer teletrabajo. Sin embargo, me parece que va hacia allá, me parece que es una oportunidad real para que incluso trabajando desde tu casa, de la intimidad, puedas tener una mejor calidad de vida o puedas estar donde quieras estar, en lugar de donde debes estar. ¿Es un cambio importante hacia adelante? Bueno, es que esa es la clave, pues, la clave de calidad de vida en la dicotomía bienestar puramente material versus otro tipo de bienestares espirituales o psicológicos. Y yo creo que, probablemente ustedes lo saben mejor que yo, pero hay estudios que se enfocan en cierta demografía, digámosles los que hoy día tienen, saliendo de la universidad, entre 25 y 40 años, sí, y son personas que vienen con un esquema distinto, son personas donde el tránsito de crecer, de ganar más plata, etcétera, no se encuentra dentro de la primera prioridad. La primera prioridad es, yo quiero estar bien. Claro. Si estar bien significa transitar de una pega en otra, sí, tal vez tener menos acceso material, sí, bienvenido sea, en parte aludiendo a lo que estabas preguntando tú. Sí, entonces esta síntesis de muchas cosas que están ocurriendo y que tratamos de visualizar obviamente en el libro, pero que van a plantearse como la antesala de lo que realmente va a seguir desarrollándose en el futuro. Claro, hay generaciones que la primera meta, no como antes, no es tener el departamento y el auto, sino que más bien es viajar y ir adquiriendo experiencia de otra forma. Hay un capítulo de tu libro que se llama Crisis de pandemia, estrés e impacto personal y familiar. Lo escribe Marcela Aravena, justamente. En relación a ese capítulo de este libro, Pandemia, Dimensiones de una crisis mundial, ¿cómo puedo entender y no volverme loco? Tú dices que hay que prepararse psicológicamente, tenemos tiempo de prepararnos para entender que lo que viene no es tanto mejor que lo que tenemos probablemente, que se viene una crisis y una pandemia potente como es el tema del calentamiento global, del caos climático, que le decimos nosotros acá en Así Somos. ¿Cómo me puedo preparar y no caer en la desesperación en el camino? Porque en un momento como que uno dice, oye, parece que no quiero que se termine el 2021 porque parece que el 2022 viene peor y el 2023 mejor ni te explico. ¿De dónde saco herramientas? ¿Dónde la gente puede sacar herramientas para prepararse en un país donde además la salud mental no es prioridad? Nunca lo ha sido. Mira, hay varias recetas. La primera, yo también voy a aludir a algo que he mencionado. Mencioné a Hannah Arendt, la filósofa. Voy a mencionar a Martin Heidegger, que es un filósofo muy importante. También escribe en la década de los 20. Y él decía que la crisis de desamparo existencial, de angustia, obedece a precisamente intentar tapar con trivialidades la vida humana. O sea, al final, claro, estoy en red social, hoy día todos los teléfonos te cuentan la cantidad de minutos que uno puede estar en pantalla. Sí. Y absolutamente sorprendente. Pero cuando bajas te felicito. Y la pregunta es, bueno, ¿estoy haciendo eso como una vía de escape? ¿Es el entretenimiento que yo tengo de las redes sociales algo que me permite no ver lo que no quiero ver? Y hay una sensación, se está desarrollando, termina creo que el viernes, la COP26 en Glasgow. Y muchos de los comentarios aluden un poco a esa idea de me tapo los ojos, no enfrento el problema y filo, ya se verá lo que hay que hacer. Se solucionó. Y esa es la receta, creo yo, para el fracaso. La receta del fracaso es no ver lo que tienes enfrente, hacerle el quite en base a paliativos que no van a funcionar, más que enfrentar el problema. Y siento yo que como sociedad, como familia, como persona, hay que hacer frente.